Hola, ¿qué tal? Soy Francisco Rodríguez de B&B Servicios de TI. En esta ocasión lo que les voy a mostrar es un tutorial de cómo crear una máquina virtual en Microsoft Azure. Mis datos de contacto, mi nombre y mi correo electrónico por si quieren contactarme con cualquier duda, cualquier cosa que no quedara claro de este tutorial y podemos apoyarlos con todo gusto. Acerca de B&B Servicios de TI, somos una empresa con 5 años en el mercado, estamos basados en Monterrey, sin embargo tenemos atención a toda la República Mexicana y estamos enfocados principalmente a lo que es tecnología as a service, todo lo que son tecnologías de nube, tecnologías que se consumen como servicio, y somos un partner de Microsoft con la competencia Gold en Cloud Platform. Aquí está del directorio de partners de Microsoft, ahí nos pueden encontrar. Y los principales servicios que ofrecemos son el tema de cómputo en la nube, principalmente con Microsoft Azure, el tema del escritorio moderno o Modern Workplace, con las plataformas de Microsoft 365, Office 365, y entre otras cosas, también lo que es un conmutador telefónico en la nube o PBX en la nube, en este caso de Jive, de la empresa LogMe. Muy bien. Acerca de Azure, Azure es la plataforma o la nube de Microsoft, que es una nube que está en expansión constante, constantemente se está actualizando, y puedes aprovisionar una serie de servicios de informática que le permitan a la organización o a la persona tener recursos prácticamente de manera ilimitada sin hacer inversiones importantes. Entonces nos permite crear, administrar e implementar diferentes soluciones en una red de clase mundial. Aquí está la liga, por si quieren ustedes acceder, si no tienen una suscripción, ahí mismo se pueden suscribir. Muy bien, el tutorial, como les comentaba, es para crear una máquina virtual. Algunas de las características de las máquinas virtuales en Azure es que pueden ser tanto con sistema operativo Windows, Windows Server, o Linux en los diferentes sabores o versiones de Linux. Las máquinas se crean en minutos, es muy rápida el tiempo que se requiere para crearlos, y podemos elegir entre una gran variedad de tamaños y precios. Una de las primeras ventajas de la nube es que nosotros podemos elegir un tamaño. Si ese tamaño nos quedó pequeño, por ejemplo, nosotros podemos escalar o crecer ese equipo en segundos, eligiendo otro tamaño de equipo y creciéndolo. De igual manera, si el equipo nos quedó grande, también podemos decrecerla en segundos, cambiar a un tamaño más pequeño y, por lo tanto, ahorrar en el pago de la renta de ese equipo, del uso o del consumo que tenga ese equipo. Las máquinas virtuales o VMs, como le llamamos, se pueden apagar y al momento de apagarlas, yo no estoy destruyendo la máquina, simplemente la estoy apagando y el consumo o el precio del servicio baja de manera importante, ¿no? Entonces yo puedo ahorrarme dinero si no necesito las 24 horas la máquina virtual, pues yo la puedo apagar, por ejemplo, en las noches y encenderla nuevamente en la mañana para poder ahorrar o disminuir los costos de ese recurso. Las máquinas las podemos aprovisionar con discos mecánicos o HDD, o si queremos mejor desempeño, con discos de estado sólido o SSD. Y hay una gran variedad de imágenes, templates o plantillas con las que nosotros podemos iniciar la creación de las máquinas virtuales, de tal manera que nos facilita el poder pues tener la lista más rápidamente. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de crear una máquina virtual, en realidad estamos creando una serie de recursos o componentes, no únicamente la máquina virtual. Primero que nada, lo que requerimos es un grupo de recursos que todo recurso de Azure
tiene que estar contenido en un grupo de recursos, que esto es simplemente una entidad lógica para poder mantener aislados recursos que tienen diferentes propósitos. Nos ayuda en la administración y no solo nos ayuda, sino que es un requisito que todos deban estar dentro de un grupo de recursos. Muy bien, pero también necesitamos una red virtual o una VNet, una Virtual Network, que es, digamos, la red local que va a estar funcionando en el ambiente de Azure, en la nube de Azure, y esa red local es donde van a estar nuestras máquinas virtuales, ¿sí? Toda Virtual Network requiere al menos una subred, ¿sí? Aquí está este rectángulo, está ilustrando la subred donde van a participar una o varias máquinas virtuales. Muy bien, otra cosa que vamos a crear son cuentas de almacenamiento, ¿sí? Donde nosotros podemos tener nuestros discos de sistema operativo o discos de datos, y ahí es donde van a estar almacenados los discos y los datos nuestros, ¿no? Propiamente con la cuenta de almacenamiento es donde creamos los discos, aquí es donde van a estar, ¿no? Y también necesitamos lo que se llama un grupo de seguridad o NSG. Esto hace de alguna manera la función de un firewall que nos va a permitir abrir o bloquear puertos para mejorar la seguridad y que no sea no haya un acceso indebido a nuestras máquinas virtuales. Bueno, después del grupo de seguridad, lo que se tiene que crear es una red, digo, una tarjeta de red o una interfaz de red o NIC, como está identificado aquí, ¿sí? Dependiendo del tamaño de la máquina virtual que nosotros vayamos a crear, es que si podemos poner varias tarjetas de red o solamente una, al menos una siempre debemos tener. ¿Sí? Esta tarjeta de red es la que va a tener la dirección IP privada que participa en nuestra red virtual que estamos creando, ¿sí? Otro elemento es la IP pública, es una dirección IP pública, que es a través de la cual nosotros vamos a poder conectarnos desde cualquier parte a esa máquina virtual que vamos a crear. Y por último, propiamente la máquina virtual. Entonces, todo esto lo vamos a poder crear de manera independiente o en un solo paso. En este tutorial vamos a crear todos estos componentes en un solo paso, para que ustedes vean cómo se va a crear. Muy bien. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es iniciar la sesión en Microsoft Azure, ¿sí? Y después estos 11 pasos que nos llevan a poder crear nuestra máquina virtual. No todos estos 11 pasos tenemos que ir uno por uno, ¿sí? Podemos nosotros con solamente tres datos, que son uno, seleccionar qué imagen de la máquina virtual, que es decir, qué sistema operativo vamos a crear la máquina virtual, asignarle un nombre a esa máquina y un usuario y contraseña. Con esos 3 datos ya es suficiente para poder crear la máquina virtual, pero si nosotros queremos personalizar de manera más granular nuestra máquina virtual, entonces podemos ir por cada uno de estos 11 pasos para que la máquina quede exactamente como nosotros la queremos definir, ¿no? Entonces vamos a irnos en este momento a la consola de Azure, ¿sí? Voy a abrir un navegador, en este caso estoy utilizando Google Chrome, ¿sí? Y a donde tengo que ir es a portal.azure.com, ¿sí? En este caso, como yo ya estoy firmado, ya me reconoce, automáticamente me lleva a la página principal. Aquí en esta página principal les voy a mostrar que aquí está la suscripción. En este caso, yo tengo varias suscripciones, pero únicamente estamos visualizando una de ellas, que es la que utilizo para hacer pruebas, ¿sí? Regreso al inicio y entonces aquí directamente nosotros podemos, por ejemplo, desde aquí, crear una máquina virtual. O puedo darle aquí a crear un recurso y desde aquí nosotros elegir qué tipo de máquina virtual queremos. En este caso me muestra
por ejemplo, Virtual Server 2016, o crear una máquina con Ubuntu Server 18.04 LTS, o yo me puedo ir, por ejemplo, a proceso y elegir una máquina virtual, y ya en los datos que me pida, yo voy a elegir qué tipo de máquina virtual quiero hacer. Vámonos a ir por esta parte. Voy a darle aquí a Virtual Machine o máquina virtual, y entonces ya empieza aquí con la información que va a requerir. Yo puedo elegir alguno de los grupos de recursos ya existentes, que ya tenemos, o puedo crear uno nuevo. En este caso vamos a crear uno nuevo, vamos a llamarle tutorial BM 2020. Vamos a aceptar ese nombre, ¿sí? Y vamos a darle el nombre que queremos para esta máquina virtual. Vamos a llamar tutorial BM, ¿sí? Tutorial máquina virtual. Y nos pide elegir la región donde nosotros queremos que esta máquina quede alojada. Podemos elegir cualquiera de los data centers o las regiones que tiene Microsoft, que tiene Azure. Sin embargo, la recomendación es elegir aquella región que esté más cercana a donde esta máquina virtual se va a estar utilizando. En mi caso, la región más cercana es centro-sur de Estados Unidos, entonces voy a elegir esa. El tipo de imagen, aquí por defecto me está diciendo que es un Ubuntu Server 18.04, sin embargo no quiero crear un Ubuntu Server. Podría crear un Red Hat, SUSE, CentOS, Debian. En este caso vamos a elegir un Windows Server 2016 Data Center, y ese es el que vamos a utilizar. Otra cosa que nos pide, me voy a saltar el tamaño, ahorita regreso. Otra cosa que nos pide es un nombre del usuario. En este caso voy a elegir el administrador, cumple con todas las características que requiere, entonces voy a utilizar el nombre administrador y le voy a poner una contraseña que debes tener al menos entre 12 y 123 caracteres de longitud, debe tener mayúsculas, minúsculas y números. Entonces, voy a escribir la contraseña, me pide confirmarla, y ya validó que son iguales y es válida la contraseña, ¿no? Como les decía, realmente eso es lo único que necesito para crear una máquina virtual. Yo ya le puedo decir revisar y crear, y en ese momento entonces va a empezar el proceso de crear la máquina virtual. Sin embargo, para el tutorial les quiero mostrar más de las opciones granulares que nos da Azure, y empezamos, por ejemplo, con el tamaño de la máquina virtual. Por defecto me da el tamaño que se llama estándar DS1 versión 2, que es un virtual CPU y 3.5 gigas de memoria, y me dice cuál sería el precio en pesos al mes por una máquina de este tamaño, ¿sí? Sin embargo, voy a cambiarlo, no es la máquina que quiero, y entonces me presenta aquí una serie de tamaños que yo puedo elegir para crear mi máquina virtual. En este caso voy a elegir esta, una B2MS con 2 virtual CPUs y 8 gigas de memoria. Voy a seleccionar esta máquina. Entonces aquí ya vemos que me cambió el tamaño de la máquina y también el precio por esta máquina. Muy bien, vamos a las siguientes opciones. La siguiente opción, voy a regresar a la presentación, es, bueno, ya elegimos el grupo de recursos que vamos a crear, la imagen de la máquina virtual, que es Windows Server 2016 Data Center, ya le asignamos un nombre a la máquina, ya definimos en qué región la vamos a poner y qué tamaño, que es la B2MS que elegimos. También le pusimos un usuario y una contraseña, ¿sí? Y aquí mismo puedo definir qué puertos quiero abrir. En este caso, por defecto, dado que es una máquina Windows, me permite abrir el puerto de RDP3389, ¿sí? Que es para poder conectarnos vía escritorio remoto. Si esta fuera una máquina Linux, por ejemplo, abriríamos el puerto 22, que es para conectarnos
a través del protocolo SSH. Si lo vamos a utilizar como un web server, por ejemplo, podemos abrir el puerto 80 y el 443, que son a través de los cuales llegaríamos por la internet a un web server, ¿sí? IIS o algún otro web server que nosotros pongamos. En este caso vamos a dejar únicamente el 3389 y después, si es necesario, abrimos otros puertos. Muy bien, nos vamos a la parte de discos. Como les comentaba, los discos, tenemos que definir cuántos discos queremos, de qué tipo, de qué tamaño, tanto para el sistema operativo como para discos de datos, ¿sí? Entonces aquí me permite elegir qué tipo de disco quiero para el sistema operativo, esto es para sistema operativo. Puede ser un disco tradicional o mecánico, que es un HDD, o un disco de estado sólido estándar, o un disco de estado sólido premium. Las diferencias es pues el performance, el rendimiento que nos va a dar cada una de estas opciones. En este caso voy a agarrar un disco de estado sólido estándar, ¿sí? Y por default voy a tomar las opciones que me vaya presentando. En este caso para el tema de encripción o cifrado en reposo, es decir, que el disco cuando está en Azure va a estar encriptado o cifrado, de tal manera que sea mucho más difícil poder accesar a los datos para alguien que no tiene los permisos correctos. Entonces, con eso ya elegimos las opciones para el disco de sistema operativo. Nos da la opción de crear discos de datos. ¿Sí? Si yo quiero separar el sistema operativo de mis datos en discos diferentes, entonces yo puedo crear discos de datos. Igual que el otro, me permite elegir el tipo de cifrado que vamos a querer, qué tipo cómo queremos que arranque ese disco, a partir de una instantánea, un snapshot. En este caso lo vamos a poner como un disco vacío. Y me permite elegir el tipo y el tamaño del disco. Vamos a decirle aquí, cambiar tamaño. Nuevamente vamos a elegir un disco SSD estándar y vamos a decir que es un disco de 128 gigabytes. ¿No? Como ven, yo puedo elegir discos hasta de 32.767 gigabytes, discos bastante grandes. Pero vamos a elegir uno de 128 gigas, vamos a aceptar y continuamos a la siguiente opción, ¿sí? Ya vimos la parte de discos, lo que sigue es las opciones de redes, después de administración y por último opciones avanzadas. En las opciones de redes, lo que me va a permitir es elegir si quiero crear una red virtual nueva o si quiero elegir alguna de las redes virtuales que yo ya tengo definidas. En caso, por ejemplo, como les decía, la red virtual se convierte en la red local o la LAN, donde va a estar la máquina virtual. Si yo tengo varias máquinas virtuales que necesito que estén en la misma red virtual, entonces no tengo que crear una nueva, sino elijo la red virtual donde están las otras máquinas que yo ya creé. En este caso vamos a elegir crear una red virtual nueva, no necesito que se conecte con otras, y por default, también les decía, va a crear una subred, y este es el segmento de red 10.010 con el cual la define. Yo puedo cambiar ese segmento de red, igual si yo quiero o requiero cambiarlo, en este caso vamos a dejarlo por default, y la IP pública también le pone un nombre, va a crear la IP pública. O si yo ya tengo algunas redes, unas IP públicas, yo podría elegir una que yo ya tengo creada. ¿Verdad? En este caso vamos a crear una nueva IP pública y nuevamente nos da opciones para modificar el grupo de seguridad o el NSG. Vamos a dejar las mismas opciones que habíamos revisado de abrir únicamente el puerto 3389. Nos da opciones para equilibrio de cargas, es decir, si queremos tener más de una máquina virtual que van a estar en un grupo de máquinas y que se pueda hacer un equilibrio del procesamiento entre ellas. En este caso no vamos a hacer equilibrio de cargas,
¿sí? Y nos vamos a la opción de administración. Aquí nos permite manejar con opciones de diagnósticos que nos pueden ayudar en caso de que haya algún problema con esta máquina virtual, el poder nosotros diagnosticar qué es lo que puede estar pasando, ¿no? Por defecto, nos da las opciones de activar el diagnóstico de arranque y no activar el diagnóstico para Windows, que es el sistema operativo invitado. Y si nosotros vamos a activar los diagnósticos de arranque o alguno de estos diagnósticos, va a crear una cuenta de almacenamiento particularmente para esos diagnósticos. Si yo desactivo, si elijo no poner diagnósticos de arranque, entonces no es necesario que se cree la cuenta de almacenamiento. Muy bien, algunas otras opciones, como por ejemplo el apagado automático. Platicábamos hace rato que si yo quiero ahorrar costos, yo podría estar apagando las máquinas virtuales tal vez en la noche y encenderla nuevamente en la mañana. Pero si no quiero que eso se me olvide, yo puedo activar un apagado automático, decirle a qué hora quiero que se apague la máquina, y entonces todos los días la máquina se va a apagar a esa hora. En la mañana o cuando yo necesite encenderlo, hay que encenderla manualmente, pero así ya no se nos olvida que tengo que apagar la máquina virtual porque ya vamos a dejar de utilizarla. Ya le ponemos un horario y a esa hora se va a apagar. También podemos elegir si queremos tener respaldos o copias de seguridad. En este caso no lo voy a habilitar en este momento. Tenemos otro tutorial, está publicado, de cómo se habilitan las copias de seguridad a través de Azure Backup. Les invito a que lo revisen también. Está publicado en el canal de YouTube. Bueno, ahí se cubre todo lo que son la parte de las copias de seguridad. Muy bien, por último vamos a opciones avanzadas. La principal de las opciones avanzadas es si nosotros queremos instalar extensiones. Extensiones son programas adicionales que nosotros pudiéramos querer instalar desde que vamos a crear la máquina. Como, por ejemplo, ¿cuál? Uno de los típicos son, pues, software o programas de protección, de endpoint protection, o anti-malware, tales como Symantec, o mismo de Microsoft, Microsoft Anti-Malware, Kaspersky, ESET, o algunos que ya nos dan la opción. Entonces, esto es si lo queremos instalar desde inicio, siempre después habrá la posibilidad de instalarlos ya únicamente una vez que la máquina esté creada. En este caso no voy a agregar ninguna extensión. Y después siguen etiquetas. Etiquetas son simplemente información que nos permite a nosotros administrar más fácilmente nuestras máquinas. No son requeridas, sin embargo sí recomiendo que al menos agreguemos un par de etiquetas, como por ejemplo aquí estoy agregando el propietario, es decir, quien creó esta máquina virtual, que soy yo, y la otra etiqueta que voy a agregar es una de el propósito, es decir, para qué agregué esta máquina virtual. Voy a poner tutorial de BE. ¿Sí? Esto, la única función que tiene es para encontrarlos más fácilmente, para después poder consultar cualquier valor que nosotros queramos poner. Como funcionan las etiquetas, es ponemos un par de valores, uno del lado izquierdo y después el valor del lado derecho. Muy bien. Por último, lo que sigue es hacer una validación final. Ahí Azure está haciendo validación final que ya fue superada, ¿sí? Y con eso ya nosotros podemos crear la máquina virtual. Al momento de dar el botón de crear, aquí nos va a aparecer que empieza la implementación y nos va a mostrar el estado de la implementación. Esto va a tardar probablemente entre 3 y 6 minutos en crear la máquina virtual. Ahorita voy a pausar la grabación para no estar esperando esos 3 a 6 minutos. Lo que ya les muestro es cómo empiezan a aparecer aquí los recursos que nosotros vimos que son necesarios. Aquí, por ejemplo, ya está la IP pública, ya está la red virtual, ya están los discos creados, ya están también creados el grupo de seguridad y las interfaces de red, etcétera, ¿no? Entonces aquí pauso la grabación. En cuanto termine, retomamos el tutorial.
Bueno, ya la máquina virtual ya está creada. Aquí nos está indicando que se completó la implementación. La hora de inicio fue a las 15:51 con 56 segundos, es decir, prácticamente a las 3:52, y ahorita son las 3:54, es decir, tardó menos de 3 minutos en crear la máquina virtual. Aquí nos da un botón donde podemos ir directamente a ese recurso, a la máquina virtual. Sin embargo, me voy a ir al inicio, y para mostrar dónde quedó, voy a abrir los grupos de recursos. Recuerdan ustedes que le pusimos al grupo de recursos el nombre de tutorial BM 2020. Vamos a entrar aquí a este grupo de recursos, y aquí están los 7 recursos que creó, no únicamente la máquina virtual, sino los que vimos en el diagrama, que eran los discos, las interfaces de red, la red virtual. Dentro de la red virtual está la subred, el grupo de seguridad o NSG, la dirección IP pública y la máquina virtual. Y todo esto está en un grupo de recursos que veíamos que todos los recursos tienen que estar dentro de un grupo de recursos. Muy bien, entonces aquí está la máquina virtual. Vamos a entrar aquí simplemente para mostrarles algunas cosas, como la dirección IP pública. Esta es la dirección IP pública por la cual podemos acceder a través de Internet. El tamaño de la máquina, que fue el elegido, la V2MS, y el sistema operativo que nosotros elegimos, que es Windows Server 2016 Data Center. El nombre del equipo, Tutorial BM, y en la suscripción que le pusimos, y el grupo de recursos. Y el estado es en ejecución. Entonces, la dirección IP privada es esta, es 10.0.1.4, en el segmento de red que estaba definido en la subred. Entonces, bueno, con esto ya podemos ver que la máquina virtual está creada. En el siguiente parte de este tutorial, lo pueden consultar aquí en el mismo canal de YouTube. Vamos a ver algunas opciones que podemos modificar en la configuración de la máquina virtual, y vamos a probar que efectivamente la máquina virtual está funcionando correctamente. Es decir, nos vamos a conectar a la máquina virtual, vamos a comprobar el funcionamiento, algunas recomendaciones de qué es lo que debemos hacer. Y bueno, pues los invito para que vean la siguiente parte del tutorial. De mi parte es todo. Mi nombre nuevamente Francisco Rodríguez, y aquí están los datos de contacto. Muchas gracias.